Es un gusto volver a verlos a todos. Pareciera que ha pasado mucho tiempo desde que los vi la última vez. Gracias a sus oraciones pude llevar a cabo las misiones y regresar. Espero que una vez más el día de hoy sea un culto en el cual podamos recibir muchas respuestas. Nosotros somos esas personas que han sido llamadas en esta época para llevar a cabo la evangelización mundial. Y debido a esto, estamos agradecidos con Dios y podemos decir que somos evangelistas felices. Aquellas personas que conozcan el Evangelio recibirán respuestas y todos podremos reconocer que antes de que entendiéramos el Evangelio y después que empezamos a comprender el Evangelio, hay una gran diferencia. He compartido esto varias veces con ustedes acerca de mi testimonio antes de que yo me percatara del Evangelio. Llegué a un extremo en el cual le dije a Dios que ya no le iba a orar. Pero si alguien llega a comprender el Evangelio, empieza a recibir respuestas como las que uno mira en la Biblia. Esa es la razón por la cual es Satanás quien está obstaculizando para que el mensaje del Evangelio sea transmitido correctamente. Y en muchas ocasiones aquellas personas que se han aferrado al Evangelio han sido tildadas de heréticas. Todos lo hemos visto en el caso del apóstol Pablo, que sufrió grandemente en las manos de los judíos. Estos fariseos que persiguieron al apóstol Pablo eran esas personas que decían que conocían a Dios. Pero ¿cómo es que ellos terminaron persiguiendo al apóstol Pablo, que lo único que estaba haciendo era testificar el Evangelio? Debemos ver entonces que esas cosas son cosas que se repiten incluso el día de hoy. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él fue perseguido y por eso fue llevado a la cruz. A pesar de que él había llevado a cabo milagros que para el ser humano eran inimaginables, desde la perspectiva satánica de las personas, esa era la razón por la cual nuestro Señor Jesús debía ser llevado a la cruz. Debemos ver entonces que la misión es proclamar el Evangelio y llevar a cabo las misiones. Por eso es que una vez más les quiero agradecer sus oraciones porque pude regresar sano y salvo del viaje misionero a Nicaragua y El Salvador. En la capital de Nicaragua pude reunirme con 40 o 50 pastores que pertenecientes a la organización Foursquare y pude estar con ellos por 3 días. No pude compartir con ellos todos los capítulos del libro del Génesis, pero pude estudiar con ellos la gran mayoría de capítulos. Y muchos de estos pastores dijeron haber recibido una nueva interpretación acerca del Génesis, algo que ellos no habían escuchado antes. Creo que Creo firmemente que un mensaje importante de Dios fue transmitido a estos pastores y esto va a ser de beneficio para la iglesia cuadrangular de Nicaragua. Después de esas conferencias con los pastores de la iglesia cuadrangular, manejamos aproximadamente 3 o 4 horas para ir a la ciudad de Estelí, en la cual nos reunimos con discípulos que ya han estado recibiendo la palabra. Y con ellos pude compartir 5 lecciones. Pude compartir con ellos los mensajes acerca del 300% y por qué debemos recibir respuestas, porque hemos sido llamados a cambiar la corriente de la época y estos mensajes fueron así porque ellos ya son discípulos establecidos. Después de esto viajamos a El Salvador y nos tomó aproximadamente 15 horas llegar a la ciudad de El Salvador. Pudimos movernos junto a 13 discípulos nicaragüenses que vinieron con nosotros a El Salvador. Cruzamos de Nicaragua la frontera a Honduras y de Honduras a El Salvador. Fue algo significativo
poder estar con los discípulos, poder convivir con estos discípulos, quienes tienen amor por el Evangelio. Creo firmemente que para el apóstol Pablo, el haber viajado con sus discípulos fue algo importante, porque a través de convivir juntos él pudo transmitirles mensajes importantes a sus discípulos. Yo me puse a meditar en qué clase de mensajes pudieron haber recibido los discípulos de parte del apóstol Pablo. Yo personalmente soy una persona deficiente comparado al apóstol Pablo, pero es por la gracia de Dios que uno lleva a cabo su deseo. Una vez que llegamos a El Salvador, visitamos a Pastor Jaime y al pastor de otra región, lo que quiere decir que estuvimos en dos regiones de El Salvador. Y junto a los 13 discípulos que habían venido con nosotros desde Nicaragua, nos quedamos en un lugar parecido a un hotel. Habían dicho que era un hotel, pero cuando llegué, la verdad es que parecía una casa que estaba junto a la orilla del mar. Y aunque la infraestructura del lugar no era lo mejor, por lo menos pudimos estar cerca de la orilla del mar, lo que hizo que fuese un lugar bonito. Este lugar tenía una piscina y tenía un gran patio verde, lo que hizo bonito el lugar, bonita la estadía, aunque las habitaciones estaban feas. Y pudimos entonces estar con los discípulos para poder compartirles la palabra. Fueron eh, varios pastores los que llegaron por primera vez y volví a compartir con ellos el libro del Génesis. Nosotros conocemos muy bien lo que Timoteo le dice, lo que el libro de Timoteo dice en el capítulo 2. Y nosotros reconocemos que es el movimiento de la palabra de Dios lo que estamos llevando a cabo, y que es la palabra de Dios lo absoluto. Si nosotros podemos llevar a cabo el movimiento de la palabra de Dios, entonces las misiones van a tomar lugar. Lo importante entonces es cuál es el contenido de este movimiento de la palabra. Porque el evangelismo y las misiones pueden ser transmitidas a las personas solamente cuando es conforme al deseo de Dios. Y es algo sencillo poder descubrir cuál es el deseo de Dios, porque está registrado en la Biblia. Si nosotros llevamos a cabo el movimiento de la palabra bíblico, entonces las misiones y el evangelismo se establecerán. Durante estas reuniones pudimos encontrarnos con muchos nuevos discípulos. Creo que a través de este viaje misionero hemos podido encontrarnos con varios discípulos que Dios ha preparado. Entre todos estos discípulos hubo una discípula mujer que vive en Tennessee. Ella fue esposa de pastor. Ellos habían llevado a cabo su ministerio por 18 años, pero enfrentaron dificultades que se separaron. Ella se separó de su esposo y llevaba aproximadamente 2 años sin hacer ministerio. Ella se conectó a nosotros a través de una discípula de Nicaragua. Por eso es que ella pudo asistir a nuestras conferencias. Ella fue impactada grandemente al escuchar el Evangelio de manera precisa. Ella pudo compartir con Pastor Mauricio que ella deseaba ser bautizada una vez más. Ella compartió que cuando ella se bautizó por primera vez, ella realmente no sabía qué era lo que estaba pasando. Ella contó que ella decidió bautizarse más por la presión de su amiga, y por eso es que ella pidió ser bautizada una vez más ahora que está consciente del Evangelio. Finalmente la bautizamos en la piscina que estaba en ese lugar y ella empezó a derramar lágrimas. Creo que en su corazón ella estaba siendo sincera.
Ella dijo que al regresar a su ciudad, ella tenía el deseo de compartir este entendimiento del Evangelio con su familia y también tenía pensado buscar a los miembros que ella cuidó en su momento para poder compartirles el mensaje también. Ella dijo que una vez ella pueda formar un equipo, pidió que pudiera mandar a alguien para poder darles la palabra a ellos. Y yo le dije, por supuesto que haremos esto. Pudimos tener conversaciones importantes con ella y ella pudo también tener conversaciones con Pastor Mauricio, lo que propició un ministerio en equipo. Hubieron muchas otras cosas. Creo que el anciano Kim va a subir las fotos que tomamos durante la conferencia. El título del mensaje de hoy está basado en lo que leemos en el versículo 23 del pasaje de Isaías 45. En la primera parte de este versículo dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Significa que una vez Dios da su palabra, esta palabra no es revocada. Significa que Dios no aparta esas palabras que ha dicho, porque la palabra de Dios es siempre justa y la palabra de Dios se vuelve el estándar para todo en este mundo. La palabra es lo que juzga y discierne todo lo que acontece en el mundo. Esa es la razón por la cual en la palabra de Dios se encuentra la autoridad y la justicia para aplastarle la cabeza a Satanás. Y Dios dice que esta palabra nunca será revocada. Esto también significa que esta palabra se cumplirá con toda seguridad y dará sus evidencias en el mundo. Y esto es lo que leemos en la última parte del versículo 23. Dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Significa que el hecho de que la palabra que Dios da nunca será revocada es que toda la creación debe someterse a la palabra de Dios. Eso quiere decir que no solo la gente, sino incluso los animales, todo lo de la creación, incluso el sol, la luna y las estrellas, se tienen que someter a la palabra de Dios. Y José, quien llegó a poseer la autoridad de Dios a través de la palabra de Dios, fue alguien que pudo conquistar el sol, la luna y las estrellas. Y esa fue la razón por la cual él pudo conquistar el misterio de Dios. Y fue a través de esto que él pasó de ser un esclavo a ser el gobernador de Egipto, que era la nación más poderosa de aquel entonces. Esto tomó lugar porque la palabra que Dios le dio a José era una palabra que nunca iba a ser revocada, sino que se iba a cumplir. Este es el método de Dios. Es lo mismo el día de hoy, lo mismo sucede el día de hoy. Lo que Dios hace es dar su palabra y después la cumple. Por eso es que nosotros debemos estar agradecidos, porque Él nos da su palabra de antemano, nos permite saber de antemano para que podamos entender todo. No hay ningún caso en el cual Dios no nos diga de antemano lo que Él va a hacer. Él ya ha hablado y Él promete, esto es lo que voy a hacer. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos fe en esa palabra. Esa es la razón por la cual la palabra misma dice que la manera de obrar de Dios es que Él da su palabra primero y después la cumple. Y es a través de esto que todo puede ser conquistado, porque toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua confesará a Dios. Toda boca que en algún momento fue arrogante se volverá una boca dura que no tendrá otra alternativa que someterse. Y toda rodilla que en algún momento se paró firme se doblará. Y esto toma lugar por la palabra que Dios habla. Por eso es que debemos ver que legítimamente Satanás está incluido aquí. Nuestro Señor Jesucristo vino a destruir a Satanás,
¿Cómo podría Satanás ser una excepción a esto cuando dice la palabra que toda lengua y toda rodilla se doblará? Satanás no es una excepción a esto, es más, él es el primero que va a tener que doblar su rodilla y confesar, porque la palabra de Dios es una palabra que nunca será revocada. Esto significa que en la palabra de Dios encontramos muchas promesas que Dios mismo jamás revocará. Dios dice, si nosotros creemos en esto, entonces eso es más que suficiente. Esto significa que no necesitamos depender de nuestra habilidad o de nuestro estudio extenso. Lo único que necesitamos es creer en la promesa de Dios. Por supuesto que nuestras habilidades son importantes, pero tiene que venir la respuesta de Dios para que nuestras habilidades puedan ser útiles. El método para que nosotros recibamos respuestas no son nuestras habilidades, sino es nuestra fe en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas conversaciones acerca de la inteligencia artificial y a medida que ha ido pasando el tiempo, la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más importante. A través de esto vemos que incluso el esfuerzo humano, la habilidad humana nunca ha sido lo primordial. Hoy en día, debido a la prevalencia de la inteligencia artificial que pueden llevar a cabo lo que las personas hacían antes, ahora podemos darnos cuenta con mayor claridad que la habilidad humana, la acción humana, no debe ser el centro. Antes sabíamos que porque Dios es todopoderoso no necesita de nuestro esfuerzo, pero ahora en esta época de la inteligencia artificial podemos ver que esto es así. Con la inteligencia artificial vemos que la habilidad humana pasa a un segundo plano, lo que hace importante que pensemos qué es lo que realmente vale es la fe, porque es a través de la fe que podemos ver las cosas que Dios ha prometido. O ahora, en esta época, en esta edad de la inteligencia artificial, hay cosas que incluso que están fuera de nuestro alcance nos hacen ver cuán importante entonces es lo espiritual, el aspecto espiritual, e incluso podemos ver que la inteligencia artificial es una herramienta que podemos usar de cualquier manera. Lo que sí es cierto es que esta época en que la inteligencia artificial está aumentando, lo que podemos ver claramente es que la habilidad humana no es indispensable. Por eso es que lo más importante es la palabra de Dios y esa palabra de Dios que nunca será revocada, la palabra de Dios que va a tomar lugar. En el versículo 14 vemos la promesa que Dios da a través de su palabra. Dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia. Significa que nosotros conquistaremos. Habla acerca de los sabeos, hombres de estatura, vendrán a ti encadenados. En el versículo 16 leemos, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. En el versículo 17 Dios promete, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, no os avergonzaréis. Qué preciosa es esta promesa que Dios da, que no seremos avergonzados. Puede parecer que esta palabra ya la sabemos, pero si esta palabra realmente se vuelve el pacto de Dios en tu corazón, entonces será tu poder eternamente. En el versículo 19 leemos, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dios no es alguien que habla a escondidas. Él habla claramente a la luz del día para que todos sepan su palabra, porque Él habla con justicia. Un mensaje anterior escuchamos que
Dios dice, si hay alguien que sepa lo que va a suceder en el futuro, a ver que lo diga. Y hoy nos dice, yo no soy alguien que habla a escondidas. Él habla todo a la luz del día para que todos sepan lo que va a suceder. Dice que toda la palabra que Dios da es justicia y anuncia rectitud. Significa que toda la palabra que Dios da, en toda la palabra que Él da, no hay ni una mentira. Porque Dios tiene el poder para que su palabra se cumple tal y como Él la dice. Esa es la razón por la cual Él dijo, si hay alguien que sabe lo que va a suceder en el futuro, a ver, que se presente y lo diga. En el versículo 20 del día de hoy leemos, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, vengan a recibir salvación. En el versículo 21 dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y luego dice, no hay más Dios que yo. Esta es la promesa de Dios, es la declaración de Dios. Que esto es lo que significa que su palabra nunca será revocada. Estas son las palabras que se nos dan el día de hoy. Por eso es que aquellos que creen en la promesa de Dios recibirán la bendición de Dios. En el versículo 22 leemos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. En el versículo 20 dice, reúnanse todos los sobrevivientes de las naciones. Y en el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos. Es el mismo mensaje, vengan a mí y serán salvos. En el versículo 23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Esto es porque Dios jamás va a retractarse de lo que ha dicho. Esta es la promesa de Dios. En el versículo 24 dice, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Legítima, aquellos que se rebelan en contra de Dios serán avergonzados. En el versículo 25 leemos, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Qué palabra tan sorprendente, qué tan agradecidos nos sentimos. Porque dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Para algunos puede parecer esto insignificante, pero si no tenemos esto, ¿qué será de nosotros? Pensemos, ¿qué va a pasar con aquellas personas que en el último momento tengan que enfrentar el infierno? Yo tenía que volver el viernes por la noche del viaje misionero, pero no alcanzamos, no alcanzamos el vuelo de conexión. Íbamos rápido para alcanzar el avión. Ya estábamos en el pasillo, pero justo cuando llegamos la puerta se cerró. Cuando la puerta se cierra, pero el lugar donde estábamos empezó a temblar y nos llamaron, vengan, vengan, salgan de ahí. Y la verdad es que perdimos el vuelo por un minuto. Y en ese momento, en el último minuto, todo hombre necesita ser justificado delante de Dios. Pero vemos que la promesa de Dios para el pueblo de Israel es que todos serán justificados, todos los descendientes de Israel serán justificados. Eso quiere decir que para ellos siempre va a estar abierta la puerta. ¿Cuán agradecidos nos sentimos por esto? Porque esto es algo que debe hacernos sentir incluso dichosos. Porque hay muchas palabras que Dios nos ha dado como promesa. Significa que hay mucha palabra registrada de Dios que Dios nos ha prometido que jamás será revocada. Estas son las promesas y es la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo. Pero esta palabra, por supuesto, debe entrar dentro de ti realmente y debe volverse la promesa de Dios en tu corazón. Solamente de esta manera recibirás fuerza. Solamente a través de esta palabra podrás conquistar tu vida y podrás conquistar el mundo. No podrás conquistar tu vida con las cosas físicas de este mundo. ¿Cómo podrás conquistar el mundo con las cosas físicas de este mundo? ¿Cómo podrías trascender y poder ir más allá de todo lo humano sin lo que Dios te ha dado?
Hay muchas palabras en la Biblia, pero si una sola palabra entra verdaderamente a tu corazón, podrás conquistarlo todo. Escrito en el primer versículo de hoy, dice: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos serán tuyas. Es la promesa que estos grandes vendrán a nosotros encadenados y a darnos reverencia. ¿Crees tú esta palabra? Entonces, ¿qué debes hacer? La respuesta es Cristo. No es una respuesta que está lejos. No es algo que tú debas hacer. Lo único que debes hacer es aferrarte a Cristo, disfrutar de Cristo. Nosotros somos esa iglesia de Dios que está siendo edificada sobre la roca. Esto significa que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de nosotros, que no habrá un caso en el cual aquella persona que conozca el Evangelio experimentará fracaso. No solamente con respecto a la depresión o la ansiedad, incluso los problemas financieros son problemas espirituales, son problemas que tienen su fuente en lo espiritual. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Por supuesto que habrán dificultades. Cada individuo en la Biblia enfrentó dificultades. Cada personaje histórico de la Biblia enfrentó muchas dificultades. Pero en medio de sus dificultades, ellos pudieron ver el poder tremendo de Dios, de tal manera que sus vidas fueron transformadas. Pero si tú no tienes fe en esto, ¿en qué podrás depositar tu confianza? ¿Qué representa para ti la sangre preciosa de Cristo? La sangre preciosa de Cristo es lo que tiene la autoridad para poder aplastar totalmente cualquier desastre. Nosotros estábamos destinados para el infierno, pero por la sangre de Cristo ahora tenemos una morada eterna en el cielo, para que nosotros podamos experimentar el cielo en la tierra. Dios nos ha prometido: te daré las llaves del reino de los cielos. Si tú realmente vives tu vida con las llaves del reino de los cielos, quiere decir que todas las puertas de este mundo se abrirán delante de ti. Si tú realmente puedes vivir tu vida con las llaves del reino de los cielos, entonces podrás experimentar el establecimiento del reino de Dios sobre tu vida. Y por eso es que tú podrás vivir en conquista y en victoria con la autoridad de la sangre de Cristo. A tomar lugar con toda seguridad, porque la promesa de Dios es que la riqueza de Egipto y las mercaderías de Etiopía serán de nosotros, y esos hombres de gran estatura se arrodillarán delante de nosotros. Mientras nosotros escuchamos el mensaje y la palabra de Dios y damos culto a Dios, es importante tomar esto en cuenta. Pero si nosotros solamente escuchamos la palabra pero no meditamos en ella, entonces solamente estamos sentados aquí, porque Dios obra de esta manera. Él da su palabra. Este es el método eterno de Dios y nunca va a cambiar. El primero da su palabra. Eso quiere decir que tú debes tener ese tiempo para meditar en la palabra que Dios te da. Necesitas digerir, necesitas alimentarte de esa palabra. Significa que debes meditar en la palabra verdaderamente, dedicar tiempo para esto. Si tú eres capaz de aferrarte a la sangre de Cristo, entonces tu vida será transformada completamente. ¿Crees en esto realmente? Si tú eres capaz de aferrarte a la sangre del pacto y vivir a través de la sangre del pacto, si te aferras, entonces tu vida será transformada. ¿Será que hay excepción a esto? No, no hay manera de que haya excepción a esto, porque es la promesa de Dios. Si esto no está tomando lugar en mi vida, entonces ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Debes examinarte realmente cuánto realmente te estás aferrando a la sangre del pacto en tu vida. Y mientras descubres, entonces podrás empezar el verdadero inicio, podrás tener un verdadero comienzo.
Se nos ha prometido a través de la palabra de Dios que la palabra de Dios no será revocada. Eso quiere decir que en nuestra vida deben levantarse las evidencias de la palabra de Dios. En el pasaje del día de hoy, la frase "no hay otro fuera de mí" se repite 4 veces. Si en una sección tan pequeña esta expresión es repetida 4 veces, significa que esto tiene un énfasis alto, porque eso quiere decir que el deseo de Dios es urgente para que alguien se percate de esto. Significa que como no hay otro aparte de Dios, significa que nosotros debemos entregarnos por completo y adentrarnos por completo en Cristo, para que las riquezas de Egipto, las mercaderías de Etiopía y hombres de gran estatura se dobleguen ante nosotros, porque el pueblo de Israel no será avergonzado. Esta es nuestra identidad, este es nuestro estatus, y esto debe tomar lugar acorde a la palabra de Dios. Nosotros nos estamos aferrando al pacto de Dios mientras vivimos nuestras vidas. Por eso es que debemos culminar todo en el pacto que Dios nos ha dado. En eso consiste el caminar de fe. Todo lo demás pasa a segundo plano. Por eso es que llevar a cabo mucho evangelismo, dar muchas ofrendas, eso es secundario. Por supuesto que esas cosas son preciosas, son cosas que que necesitamos, pero esa no es nuestra prioridad número uno. Nuestra prioridad número uno es aferrarnos a Cristo como el pacto que Dios nos ha dado, es confesar a Cristo y vivir nuestras vidas a través de esta confesión. Es a esta persona que Dios le dará ese corazón dispuesto a vivir para la iglesia y vivir para el reino de Dios. Esta es la promesa de Dios que le da a Israel, su pueblo. Yo no permitiré que seas avergonzado, no permitiré que seas insultado. Yo te justificaré y tú podrás incluso gloriarte de esto. Esta es la promesa de Dios. Está diciendo entonces, aférrate a mi palabra. Y es por esta autoridad de la palabra que toda rodilla se doblará. ¿Va a tomar lugar esto o no? Puede ser que haya algunas personas con las que tengas que caminar junto. Y todas esas personas tienen que someterse a tu liderazgo. ¿Eres tú capaz de conquistar tu corazón? ¿Realmente tienes el pacto el pacto de Dios en tu corazón, que puedes ver claramente que podrás conquistar cada aspecto de tu vida? ¿Tienes la fe en la cual dices, no sé cuándo va a suceder, pero tengo la certeza de que voy a conquistar cada aspecto de mi vida? Necesitamos tener esta esperanza para ser personas normales. Necesitamos reconocer esto. Pero ¿por qué muchas veces no tenemos ese corazón? Debemos preguntarle a Dios, entonces, ¿por qué no tengo ese corazón con una certeza de que tus promesas se cumplirán? Si tú le preguntas esto en oración a Dios, Él abrirá tus ojos para que tú puedas descubrir en oración y puedas abrir tus ojos espirituales para ver dónde estás. Si tú eres capaz de aferrarte a mi palabra, por la autoridad de mi palabra, toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua jurará alianza a ti, en lugar de quedarse en silencio. Tu economía, tus finanzas, tu enfermedad, también se doblegará ante ti. Cada obra de Satanás que te ataca será superada de esta manera solamente. Yo haré que esto suceda, que todo tome lugar exactamente como lo digo, y serás ese remanente capaz de conquistar todas las cosas. Y porque esta obra debe llevarse a cabo en continuidad, tú podrás levantar a la siguiente generación. Podrás salvar a Estados Unidos, podrás llegar hasta lo último de América Latina, podrás verdaderamente llevar a cabo el movimiento de los remanentes y de las personas de todas las naciones. ¿Qué piensan acerca de esto? Para nosotros, muchas veces, por lo que ven nuestros ojos físicos, somos engañados. No debemos ser engañados.
Debemos tener victoria a través de la palabra. Debemos tener victoria con la palabra. Antes de que las respuestas vengan, nos aferremos a la palabra. Es algo difícil. Por eso es que muchas veces queremos tratar de resolver los problemas, evitar los problemas, queremos hallar otro método para resolver nuestros problemas. Pero en ese conflicto, aférrate a la palabra, a esa persona que hace esto. Dios le dará a esa persona ese día en el cual se levantará victoriosamente. Todas las personas de la Biblia enfrentaron esta dificultad, este conflicto. Pero un día ellos pudieron llegar a la respuesta y después de que llegaron a la respuesta nunca más tambalearon. ¿Qué clase de respuesta es esta? Es la respuesta en la cual la palabra de Dios verdaderamente penetró sus corazones. Esta respuesta que realmente entra a tu corazón, ¿crees que después de que esta respuesta entra a tu corazón puedes hallar tu respuesta en el mundo? No. Por eso es que Dios dice varias veces en el pasaje de hoy, no hay nadie más aparte de mí. Y dice, mis palabras no serán revocadas. Mi palabra se va a cumplir, mi palabra se va a hacer realidad en el campo de esta persona que tenga esta palabra. Y todas las palabras que he hablado se cumplirán. No solamente las palabras que estoy hablando ahorita, las palabras que he hablado desde la antigüedad, dice Dios. Nosotros debemos aferrarnos entonces a esta palabra y vivir a través de esta palabra nuestra vida. Debemos confesar continuamente esto porque tenemos la tendencia a olvidar. Cuando nosotros confesamos, puede ser que no recibamos gracia, pero si lo hacemos continuamente, llegará ese momento en cual puedas experimentar la gracia de Dios. Y en ese momento podrás pasar al siguiente nivel, podrás tomar el siguiente paso en este caminar de fe. Y a medida que vas avanzando, eso quiere decir que podrás trascender a las personas, habrás sobrepasado al mundo, haber sobrepasado a las personas. Esto es lo que yo he experimentado, que hay personas que viven de manera confusa, pero nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, estamos confesando la palabra de Dios, disfrutando la palabra de Dios. Y Dios nos dice el día de hoy, la palabra que yo doy no será revocada. Esto significa que la palabra de Dios al final se va a cumplir. Esta es la palabra que Dios nos da el día de hoy. Espero que todos nosotros podamos recibir estas bendiciones. Espero que este no sea un mensaje más, un mensaje que te pase por alto. Aquellas personas que disfrutan de Cristo, que se aferran al pacto de Dios, podrán abrir sus ojos y en su vida diaria sus ojos se irán abriendo continuamente y a cada lugar a donde van sus ojos se abrirán y podrán percatarse de muchas cosas. Pero cuando son capaces de disfrutar a Cristo, sus ojos se abren más y se vuelve la respuesta en sus corazones. Los bendigo verdaderamente en el nombre del Señor para que nuestros ojos espirituales se continúen abriendo, para que todas las promesas que Dios nos ha dado se cumplan en nuestras vidas. Yo espero que puedan decir amén en sus corazones. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Nos has dado tu palabra preciosa. Permite que tu palabra se vuelva el pacto de nuestras vidas, que se vuelva el misterio de Cristo en nuestras vidas, que se vuelva esa palabra del pacto dada por Dios a nosotros, esa palabra que nunca será revocada. Abre nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos recibir la gracia y podamos adentrarnos en este entendimiento. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.